En este video vamos a explorar el Prescribed Title número 6. We're going to explore Prescribed Title number 6. Aquí el título nos pide nuevamente que discutamos una afirmación con referencia a dos áreas del conocimiento, es decir, que tendremos que tomar un lado y el otro de la moneda y reconocer y explorar a profundidad qué tan cierto es de un lado y del otro. Eh, la afirmación nos dice, avoiding bias seems a commendable goal, but this fails to recognize the positive roles that bias can play in the pursuit of knowledge. Aquí este claim, digamos, nos intenta retar a criticar una de las presunciones acerca de cómo funciona o funcionaba nuestro entendimiento del conocimiento en el siglo XX, donde la ciencia ha buscado por mucho tiempo y en la academia en general se busca el no caer en sesgos. El sesgo significa el irte de manera a priori, es decir, antes de juzgar la evidencia y los argumentos, por un lado de una cuestión. Por ejemplo, en cuestiones de racismo, por ejemplo, si hablamos del tema de George Floyd, el sesgo nos diría, si tú tienes un sesgo en contra de la policía, antes de juzgar la evidencia y antes de escuchar los argumentos, dirías, no, sí, por supuesto que el policía lo mató, porque la policía es violenta y la policía es una institución que solo existe para oprimir a los pobres, ¿no? Ese sesgo, ese bias, nos puede impedir, si tú fueras jurado en una corte legal, por ejemplo, yo como juez no te permitiría ser jurado porque ese sesgo hará que no importa la evidencia que te presenten, vas a terminar decidiendo que el policía es culpable. Entonces, en muchas áreas del conocimiento y en muchas áreas de nuestra vida deseamos que no exista el sesgo, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes un ingeniero de la NASA que tiene que lanzar un cohete y él tiene el sesgo de que tiene que funcionar porque a mí se me ocurrió este sistema y es mi bebé y no sé qué, y no te confío, o sea, y no recaes absolutamente sobre los cálculos y la evidencia y sobre el proceso. Entonces, ese sesgo que tú tienes de querer que funcione va a terminar por a lo mejor hacerte descuidado en el proceso y tu cohete va a terminar este, en el suelo, en una llamarada inolvidable, ¿no? Entonces, en la ciencia, en la ley, en la ética, frecuentemente deseamos que no exista el sesgo. Y sin embargo, el sesgo, por lo menos a partir desde los 60 para acá, ha habido filósofos y teóricos y otros pensadores que nos dicen, bueno, no, a veces el sesgo es importante y es valioso y es bueno. Pensemos, por ejemplo, en movimientos en el siglo XX como el feminismo, que claramente tiene un sesgo hacia la perspectiva de las mujeres y del género, y que nos ha ayudado al juzgar o al criticar presunciones que teníamos o cosas que dábamos por hecho desde ciertos marcos de referencia para poder interrogar si lo que nosotros pensábamos que era cierto, ¿no? Se necesitaba que llegaran personas con un sesgo racial y un sesgo de género y un sesgo de diferentes tipos, por ejemplo, para darnos cuenta de que sí es cierto, la policía mata a civiles frecuentemente, o por ejemplo, que la policía mata a civiles blancos más de lo que hace civiles negros. Entonces, ¿por qué estamos protestando por Black Lives Matter? Porque cuando ves que la población negra es el 16% de la población en Estados Unidos, pero constituyen constituyen los abusos hacia personas negras se dan a una escala que constituiría el 40% de la población. Por eso le llamamos un impacto desproporcionado, un impacto no representativo, y que eso viene justamente del mirar la pregunta desde un sesgo racial. Es decir, asumamos que existe un impacto desproporcionado hacia las personas de cierta raza, incluso antes de comprobar con la evidencia, porque para poder hacer la pregunta tenemos que estar interesados en la pregunta. Y en ese caso, el sesgo es una forma en la que adquirimos un interés a priori en preguntas que ni siquiera nos haríamos quizás si solamente nos vamos por la evidencia y la razón a posteriori, es decir, después de recibir, después de observarla. Y entonces
Entonces, en esta pregunta se nos dice, hay formas en las que el sesgo puede ser deseable y commendable, es decir, admirable o loable, pero hay momentos en el que el sesgo puede tomar un rol positivo, un papel positivo. Y yo les acabo de dar dos. Probablemente haya otras áreas donde podamos reconocer que el sesgo puede ser algo bueno y tenemos que discutirlo de un lado y del otro. Si te interesa este tema, creo que podemos hacer un excelente trabajo juntos.